88.9, Pilar, Buenos Aires. Nuestro valor es ser particular en sus oídos. Yes, I do, and I always loved you. El origen, una búsqueda permanente para saber más sobre nosotros y los otros. Claudia Alegre y Paula Goldfarb. Nos encontramos para encontrarnos. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Origen. Hoy con este día de frío y de lluvia con un tema hermoso, justamente, dar a luz. Hola Clau, ¿estás ahí? Acá estoy. ¿Qué tal, Pau? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Sí, la verdad que Sofi, mi hija, me decía que trabaja en San Isidro. Me dice, ay, mamá, está cayendo aguanieve. No sé si aguanieve, pero es esa llovizna finita Sí. que también invita a estar así con estas charlas tan cálidas como estoy segura que vamos a tener hoy. Así que Sí. una maravilla. ¿Vos bien, Pau? Sí, te digo, con los dedos duros de frío, sí, no daban como muchas ganas de salir. Está bien, son estos días invernales para quedarse guardaditos, ¿viste? Ay, sí, hermosos, porque el gris y la temperatura da para una charla íntima e interior. Así que bueno, Sí, acá totalmente, estoy súper totalmente. dispuesta. Y vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, que es Olivia Dean. Olivia es madre de 7 hijos, partera autónoma y co-creadora de la Escuela de Parteras Mayéutica. Así que le vamos a dar la bienvenida. Hola Olivia, ¿cómo estás? Hola Paula, hola Claudia, ¿cómo están? Muy bien, Gracias. Muy ¿vos? bien. Bien, muy feliz. Las escucho a ustedes con el frío, yo en cambio acá en el calorcito en Miami. Así que Sí. pleno verano. Sí, tal cual, tal cual. Vos sabés que una de las primeras cosas que me encantaron fue el nombre de tu escuela, ¿no? De Mayéutica. Quiero que nos cuentes un poco, bueno, cómo surgió este proyecto y bueno, y este nombre que, bueno, para mí es muy significativo y que quiero que lo expliques porque quizás hay mucha gente que no sabe qué es la Mayéutica, ¿no? Desde la filosofía socrática. Claro, bueno, qué lindo que me das la oportunidad de explicarlo. Porque Mayéutica suena un nombre tan raro para una escuela de parteras y sin embargo está tan relacionado. Ujú. Claro. Muchos años eh, supe que en algún momento, si el proyecto de tener una escuela de parteras eh, se daba a luz, digamos, se iba a llamar mayéutica. Eh, la dialéctica mayéutica, como se llama a lo que ofrecía Sócrates, eh, tiene que ver con mucho del espíritu de nuestra escuela, que es, bueno, para empezar, mayéutica quiere decir dar a luz. La madre de Sócrates era partera y por eso de ahí él sacó el nombre. Y la madre de Sócrates le enseñaba que en realidad la partera es alguien que refleja el poder del otro y de esa manera es la mujer la que encuentra su poder para dar a luz. Él saca esa idea de su madre partera y la dialéctica socrática es siempre hacer preguntas al otro para que el otro se vaya descubriendo a sí misma, Uh-huh. a sí mismo, ¿no? Y nosotros con nuestra escuela de parteras tiene ese espíritu, ¿no? Como que las parteras no son las que hacen un parto, no son las que hacen nacer, sino son las que le reflejan ese poder a las mujeres para que ellas puedan parir con todo su poder. Bueno, y esa es la manera también de enseñar, digamos, en nuestra escuela, que tiene un formato también diferente a
la academia que nosotros conocimos, digamos, que es más autónoma, más de investigación, más de cada una hacerse cargo del proceso que se da en el aprendizaje y también en sus propias prácticas, ¿no? Con tutoras, parteras. Claro, tal cual, esta posibilidad de encontrar la propia verdad y las respuestas, ¿no? O sea, que es una de las cosas que con Claudia, bueno, particularmente nos encantan, esto de poder hacer este proceso que siempre es propio, de ir indagando y que no hay una verdad absoluta, sino hay una verdad que es propia. Exactamente, y hay todo un proceso por el cual uno se va acercando a esa verdad. Porque la antigua academia, o sea, o por ahí, la que viví yo en el colegio, en la facultad después, era mucha información que se da y uno tiene que adherir a esa información, más o menos, ¿no? Y ahora, o sea, la propuesta nuestra se trata de que uno vaya encontrando las respuestas, ¿no? Uno tiene que hacer el proceso. Nosotros desde la escuela es como que les damos herramientas para que vayan haciendo ese camino, digamos, ese proceso, ese camino. Así que bueno, Exacto. surgió. A mí me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue tu proceso, ¿no? Que también es muy, muy lindo, muy que se entiende ahí por qué vos estás buscando ese camino o para quien quiera, sí, tomar ese camino que me parece muy adecuado a todo este cambio de era, cambio de paradigmas, donde solamente te formaban y vos ibas con un bagaje así como de libritos y de cosas y a ver en qué librito está. No, Sí, esto es un una... repetidor, tal cual. Un repetidor de Claro, en saberes. cambio estamos como, a mí me da la sensación que en distintas áreas se está buscando esa estimulación a decir, ok, pero vos haces tu proceso eh, para distintas técnicas, por así decirlo, ¿no? Pero ¿cómo fue el tuyo? ¿Cómo iniciaste tu proceso en esto? Porque yo sé que tenés años de estudios, estudios en Estados Unidos, en otros lugares. Que nos cuentes un poquito eso también, ¿no? Tu camino. Bueno, como todos los caminos son tan individuales y tan locos que uno mira para atrás y dice cómo se fue armando todo este camino, como si hubiera algo eh, superior que nos va guiando a cada uno, ¿no? En mi caso, bueno, yo empecé con la maternidad, a los 25 tuve mi primer hijo y bueno, el camino a la maternidad es un gran despertador interno, algo muy, muy fuerte, ¿no? Eh, y bueno, fueron naciendo mis hijos que los tuve cada 2 años, así muy seguiditos, y fue todo un tiempo de meterme también muy para adentro y de estar como muy abocada a ellos, pero no por una obligación, sino por algo que se daba en mí. Creo que disfruté mucho la maternidad, leí mucho, investigué mucho, pero bueno, algo normal eh, que pueden relatar muchas mujeres, ¿no? No fue ahí donde se despertó mi amor a la partería, no fue ahí. En vez, la figura de la partera para mí en ese tiempo era totalmente indiferente para mí, la verdad, porque yo tuve todos mis hijos en institución, o sea, en sanatorio, por lo tanto, en ese sistema, en el sistema médico, la partera tiene una figura como secundaria, donde eh, pareciera que el médico es el que dirige todo. Eh, y entonces la figura de la partera está como muy desdibujada y por lo tanto a mí no me llamó la atención nunca esa profesión, ¿no? Es muy loco, que también pienso, terminé siendo partera, pero en ese momento como que para mí era invisible las parteras que yo tuve. Eh, y se fue dando en mí una búsqueda a través de terapias alternativas, a través de la sanación, pero bastante más adelante.
en una de estas búsquedas empecé a trabajar en mí a través de regresiones a vidas pasadas. La forma en que se encara esta terapia es trabajarse mucho a uno misma, y también al mismo tiempo se hace como un intercambio. Uno se trabaja a sí mismo y también pasa a ser terapeuta de otros, ¿no? Entonces, en todo el año o años de formación, uno va haciendo como mucha práctica en eso. Bueno, esto fue como un gran descubrimiento. Es un momento en que uno se descubre muchas cosas de uno, ¿no? A través de este tipo de terapias. Y lo cuento porque yo hice muchas otras terapias, pero esto fue lo que me llevó a la partería, porque yo me especialicé en el nacimiento, por lo tanto empecé a trabajar en volver a los nacimientos de las personas. O sea, la persona venía, se contactaba conmigo para volver a su nacimiento, a su gestación, volver a estar en el vientre de su madre y recrear su nacimiento. Entonces, a través de recrear o vivir y acompañar el nacimiento de muchas personas, empecé a notar todos los patrones que se empezaban a dar según cómo hubiera sido ese nacimiento. O sea, todo lo que estaba en juego con la manera de nacer. Y eso no era algo que yo podía, ya hablaba de leer un libro y que me cuenten y qué sé yo, sino que era algo que yo realmente vivía en el consultorio. Y de a poquito fui entrando más en la escena del nacimiento y empecé a sentir que yo estaba todo el tiempo trabajando en el pasado. Si bien en terapia de regresión lo que decimos es que no existe el tiempo, porque es cierto, el tiempo es una construcción humana que solo existe en esta tercera dimensión, pero que en sí todo está pasando simultáneamente, o sea que nuestras vidas pasadas tienen un efecto en nosotros porque siguen activas en nuestro campo emocional, si no, no tendría ningún sentido ir a buscar eso. Claro. Pero una gran sensación de empezar, tuve una gran sensación de empezar a corregir, no corregir, de actuar en el presente, en los nacimientos que estaban ocurriendo. Claro. Y hay por una serie de cosas que uno dice son casualidades o causalidades o no, en que nosotros nos estábamos yendo a vivir a Canadá y ahí yo iba a poner mi vida como entre paréntesis por 2 años y empecé a pensar en volver a la facultad y volver a estudiar. Y me dije a mí misma, yo si tengo que estudiar, esto es lo único que yo haría en mi vida, es estudiar esto. Y ahí entré en un mundo nuevo porque en Argentina no existía la partería independiente. O sea, para ser partera tienes que ir a la UBA, hacer licenciatura en obstetricia, hacer prácticas en hospital. Nada de lo que yo sentía que era para mí, o que yo estaba viendo un nuevo modelo asistencial, ¿no? Y bueno, y ahí fue donde encontré mi escuela, que fue en Estados Unidos, y me puse a estudiar y a descubrir también todo este modelo de partería que es exclusivamente para parto en casa o centros de nacimiento. Claro, digamos, estas instituciones igual privadas, pero que te dejan tener, digamos, lo que acá en Argentina se llama un poco el parto respetado, porque digo, medio entre comillas, ¿no? Porque hay como determinadas regulaciones que dicen todas las cosas que deberían ser y que sabemos que después en la práctica por ahí no suceden, ¿no? Sí, exacto. Y no suceden no porque haya mala voluntad, sino porque el sistema no lo permite. El sistema en los hospitales es un sistema jerárquico y que se basa en protocolos. Y eso se tiene que dar así porque es en serie, o sea, no se puede hacer algo muy personalizado porque tampoco hay tiempo para eso. Entonces, el sistema creado, digamos, da como resultado
un montón de cosas muy negativas para la mujer y para los bebés, que se pueden corregir cosméticamente muchas cosas y se están corrigiendo, pero como digo, es cosmético, ¿no? Como que nada puede igualar a lo que es un parto en tu hábitat, en tu casa, con tus seres queridos, en tu familia, o como vos lo elijas. En definitiva es eso, en libertad. Claro. Es lo mismo que Sí, comparar sí, un animal, cómo funciona un mamífero en la selva o en un zoológico. Bueno, en un zoológico hay muchas cosas que están modificadas, digamos, y es un animal en cautiverio, no es lo mismo que un animal libre. Sí. sí, aparte, como dijiste hace un ratito, el tema de quién dirige, ¿no? Vos comentabas recién, cuando vos tuviste a tus hijos, bueno, la partera era como que estaba en otro plano, el plano importante era el obstetra, y ¿dónde queda esa mujer? ¿Dónde queda esa Sí, futura mamá la diada con su mamá bebé? bebé, ¿no? O sea, porque también es como que no solamente que por ahí no son escuchadas las mamás en sus requerimientos al momento de parir, sino que también el bebé al momento de nacer es como todo, bueno, rápido, cortamos el cordón, lo llevamos, aneo y como que, bueno, esos pasos quiero que nos cuenten, porque yo sé que hay como un montón de cosas que ahora se están poniendo en valor y que en realidad tienen esas raíces como bastante ancestrales, ¿no? Donde cuando realmente la mujer partera en la tribu tenía como un papel súper importante y que me parece que es lo que se está tratando de recuperar, ¿no? Contanos qué Sí, pasa en el momento del nacimiento, que es tan especial. sí. Yendo unos pasitos antes del nacimiento, la atención que hoy se da en instituciones implica que la mujer entregó el poder a otro, a alguien más, ¿no? Como que yo entrego mi cuerpo y hagan conmigo lo que sea mejor. Esa es Eso, la postura, eso ¿no? pasa en muchos planos, en realidad es como una cultura que hay, me hacen. Sí, una Sí, simetría de poder, ¿no? O sea, donde sí, hay alguien que Ujú. sabe y alguien que no sabe. sí, Entonces sí, ahí es sí. donde... Eso es el desempoderamiento, ¿no? De la mujer. Ahora, Ujú. eh, no es cuestión de buscar culpables, porque en un sistema funcionan los dos lados, y si un lado ya no funciona, el sistema se cae. Entonces, es de los dos lados, las dos partes, tanto usuarias como sistema, como institución, sostienen ese paradigma. Para el que lo quiera sostener, eh, le funciona, digamos, más o menos. Ahora, yendo a lo que es la atención prenatal y el parto, eh, en el sistema antiguo, digamos, el de las tribus que vos nombraste, Pau, y en el sistema que vuelve y que está con toda la potencia volviendo, porque es la mujer la que se está transformando hoy y está buscando otras cosas, está buscando recuperar los partos porque es parte de su... Eh, de su fisiología y es parte de su ser y es la vida de sus hijos, buscando otras experiencias y entonces yendo a lo fisiológico, yendo a lo natural, porque también sabemos, y ya la ciencia lo comprueba, que cuanto más fisiológico es el acto de nacer, más seguro es, y que los Claro. peligros empiezan a suceder y aumentar cuando empezamos a intervenir el proceso. Entonces, bueno, hay un mínimo porcentaje de la población que va a necesitar intervenciones, porque no todas las mujeres son sanas y no todos los bebés son sanos, pero podríamos decir que en un 90% sí lo son. Entonces, para ese 90% de mujeres sanos y bebés sanos, lo más seguro es un parto sin intervenciones, sin Ujú. intervenciones. Un parto donde se respeta la fisiología, se respeta el surgimiento hormonal, ese cóctel de hormonas que se van dando para que suceda el nacimiento, y todo eso es acompañado en tiempos, en energía, en apoyo, con cosas muy naturales y sencillas como
la alimentación, la bebida, la comodidad, el agua, bueno, miles de cosas que son naturales y que están al alcance de todas en sus casas, digamos. Entonces, cuando se respeta la fisiología, los tiempos no son tomados en cuenta así con un reloj viendo, bueno, la mujer tiene que dilatar 1 centímetro por hora y si no hay algo mal. Cuando rompe bolsa tiene que pasar 12 horas y tiene que nacer el bebé. Eso ya no es así. Entonces, los partos tienen muchas más posibilidades de ser no solo seguros, sino además experiencias positivas para la mujer y para el bebé. Y después cuando ocurre el nacimiento y nace el bebé, en las casas es una experiencia muy sagrada, pero además es extremadamente fisiológica, porque el bebé que estaba dentro del útero es puesto en brazos de la madre y no hay más separación. No hay separación. Tampoco hay prisa para cortar el cordón, porque el cordón puede quedarse 2 horas sin cortar, hasta que salga la placenta. Puede no cortarse nunca y hacer parto lotus. Ay, ¿qué es eso? Contame porque no lo escuché nunca. ¿No? ¿Qué es el parto lotus? Bueno, nosotros en nuestra práctica habitual como parteras, cuando nace el bebé, no cortamos el cordón, esperamos a que alumbre la placenta. La placenta se alumbra naturalmente, lo normal es dentro de la primera media hora, pero también se da que tarde por ahí 1 hora, 2 horas, así. Mientras no hay sangrado, esperamos a que la placenta sea alumbrada naturalmente. Ahora, si hay algún riesgo porque hay sangrado, bueno, podemos trabajar de otra manera. Y el cordón, la placenta, cuando dejas esperar a que el cordón deje de latir, y más aún, la placenta tiene que transfundir toda la sangre que tiene al bebé. ¿Por qué? Y porque esa sangre pertenece al bebé. Claro. Y si vos cortás el cordón antes, hay quizás 1/4 de sangre de ese bebé que no estaba en su cuerpo. Y después entonces tenemos anemias en los bebés, porque le faltó 1/4 de su sangre. Claro, Entonces, y es esto que vos decís, cosas que son como tan simples y tan conocidas y que no se respetan en cuanto a los tiempos, porque básicamente eso es una cuestión de tiempo, nada más. es una cuestión de tiempo y de protocolos. En los hospitales, el obstetra se encarga de la mujer, del parto. Una vez que la mujer parió, el obstetra no se encarga del bebé. Entonces entra la figura del neonatólogo. Por eso se apuran a cortar el cordón, porque el neonatólogo se lo lleva a revisar, etc. En un Sí, parto perdón. Y aparte lo que me surgía tan simbólico, porque la sangre, esa sangre que le pertenece al bebé, como decías vos recién, la sangre es la familia, son los lazos familiares. Entonces, este tema de la anemia, que es como, digamos, como una falta, entre comillas, y todo este tema de la separación que hablabas antes, está muy relacionado después con muchos conflictos que se pueden descubrir, digamos, en una adultez, ¿no? O que sean necesidades insatisfechas después en un adulto, eh, a raíz de todo esto, ¿no? Porque hay toda una parte emocional, eh, energética, que está relacionada con ese instante tan importante. Sí, exactamente. Y también ese recibimiento, ¿no? Que se da. Rápido. Sí, y Sí. bueno, y los partos en casa, que tienen esa magia, ¿no? De ese momento en que nace el bebé y como que separa el mundo, porque las personas que están acompañando ese parto también son personas que la mujer eligió, que esa familia eligió para acompañarlos. De manera que hay un vínculo de amor entre las parteras, entre la familia,
o las personas que estén acompañando, que puede ser, no sé, la hermana, la madre, las personas que elige, o los demás hijos, los otros hijos, que también es algo muy lindo y muy natural, ¿no? Que los hijos mayores puedan recibir a sus hermanos, pueden estar en la escena también. Algunos no quieren estar, otros están durmiendo mientras tanto, otros están súper presentes, pero que sea natural y que se recupere la naturalidad y el proceso de ser familia también, ¿no? Entonces hay muchas cosas que son como la semilla para un buen parto, ¿no? Y que es después lo que va a ir generando una buena crianza. Y desde el punto de vista del bebé también está esto de sentirse recibido y bienvenido en ese momento. Y de esa manera también va a ir creando esa sensación que se imprimió en ese primer momento, va a ir creándose y recreándose en todos los inicios que esos bebés tengan después a lo largo de su vida. Porque en cada inicio que vamos teniendo se recrea esa energía del nacimiento nuevamente. Es que esa energía la tenemos impresa, es como una nueva matriz, porque todo ese proceso que aparentemente ocurre en un instante en tiempo lineal, ese proceso se replica continuamente en nuestras células, en nuestra energía, en todas las vivencias, en todas las experiencias que tenemos en la vida, porque es una unión, una reproducción, un nuevo nacer, y la importancia de que esas células estén haciendo ese dinamismo con una memoria tan placentera, de renacer y de confianza en ese renacer que es continuo, no nos damos cuenta, pero nuestra biología lo hace continuamente de una manera automática e inconsciente. Entonces, cuando ese proceso tiene esa impronta, con ese amor y con ese cuidado, entonces naturalmente ya esa impronta se sigue, continúa. Se replica. Eh, claro, se replica muy sencillamente, qué maravilloso. ¿Vos querías preguntarle algo, Pau? Porque yo Sí, tengo un sí, montón sí. de... Ay, sí, no, porque aparte creo que cuando uno empieza a hablar de todos estos temas es imposible no volver a revisitar y revivir los partos de nuestros hijos, ¿no? Y ahí es cuando decís, uy, mira, tipo, bueno, mi yo en ese momento, si hubiese sabido como tantas cosas, bueno, cuánto distinto hubiese sido. Y de alguna manera también, bueno, aceptar que así fue porque así tuvo que ser, ¿no? Pero la importancia de esta primera hora de vida del bebé, que es la hora de oro, ¿no? Sí. Contanos un poco eso. La primera hora es sagrada porque cuando un bebé nace, eh, la última, durante el periodo expulsivo, que es cuando la mujer siente el deseo de pujar y nace el bebé, se genera mucha adrenalina en el cuerpo de la mujer, y ese bebé nace impregnado por esa adrenalina, que es algo fisiológico para mantenerlo como muy en estado de alerta, ¿no? A ambos, tanto a la madre como al bebé. Entonces, esa primera hora el bebé va a estar despierto, observando todo. O sea que después de esa primera hora va a empezar a dormir y va a dormir bastantes horas. Y después todo su primera época de bebé recién nacido va a pasar bastante tiempo dormido, despertando, durmiendo, despertando, comiendo, durmiendo, despertando. Pero esa primera hora es la que ese bebé va a estar alerta, mirando y descubriendo el mundo. Y justamente ahí es donde registra sus primeras impresiones sobre el mundo. Entonces, todos los procedimientos que se hacen durante esa primera hora quedan impregnados en ese bebé. Muchos vacunan a los bebés ahí inmediatamente.
Otros, bueno, les dan vitamina K, les ponen gotas en los ojos. O sea, imagínense desde el punto de vista de un bebé que estaba calentito adentro del vientre de su madre, de repente esa salida y ese bombardeo de luces, de voces, de separación Claro. y de pinchazos también, ¿no? Pasar del estado de homeostasis perfecto a toda una confusión Vorágine. total, ¿no? Y aparte como con una agresión, algo que se percibe como una agresión, ¿no? Sí, sí. Y entonces después no nos asombremos si hay si el mundo tiene agresión, si el mundo tiene confusión, si el mundo tiene, porque así como nacemos, vivimos. Entonces, eh, volver a lo, o sea, cuidar ese proceso, cuidar ese momento, es tan importante para el mundo, porque de esa manera le está dando, o sea, esos bebés que nacen en estos ambientes tienen muchas posibilidades de tener impreso adentro suyo un mundo pacífico, un mundo amoroso, eh, porque así como fueron recibidos, reciben ellos a los demás también. Claro. Y bueno, Exacto. y ahora pasamos, digamos, a esta otra realidad, ¿no? O sea, donde por ejemplo, tenés como esta mayoría de niños que han nacido con intervención, con partos que han sido traumáticos para la mujer, con muchas episiotomías realizadas innecesariamente, o con estos manoseos innecesarios. Y por otro lado, esta cosa, ¿no? De, bueno, llevar al bebé rápido a neo, hacerle todas estas cosas. ¿Cómo se sana todo esto? Porque bueno, a ver, ya pasó. Y ahora, bueno, como qué hacemos con toda esa información. El hecho de, bueno, todo se puede sanar, eso es importante saber, que no, así como decíamos al principio que el tiempo no existe y es como una invención humana que solo es una percepción de la tercera dimensión, si nosotros cruzamos ese umbral de la tercera dimensión, podemos acceder a lugares donde es posible sanar todos los traumas y bueno, y todo también, desde enfermedades hasta traumas en el cuerpo emocional, físico y mental. El hecho de que la madre tome conciencia de esto ya es el comienzo de la sanación, ya es el comienzo de la sanación. Entonces, ella también puede volver a recrear su nacimiento y volver a hacerlo como a ella le hubiera gustado. Y hacerlo con la sensación, con la emoción muy vívida, porque en realidad lo que nos une al trauma es las emociones que quedaron como congeladas en ese momento y están todavía presentes en nosotros. Y eso es como una cadena que nos ata también y nos ata a nuestro hijo también, porque es parte del vínculo que tenemos con ese hijo. Y eso debemos sanar porque también sanamos el vínculo con nuestro hijo, porque también hay una mezcla sutil de culpa de no haber podido hacer algo mejor, y esa culpa también nos ata de manera negativa. Son como hilos inconscientes, ¿no? Hilos invisibles, eh, que en la medida que lo hacemos consciente y lo empezamos a revisar, eh, podemos soltar esas cadenas y soltar esos hilos. Porque en Sí, realidad la culpa no tiene ningún sentido, ninguna razón de ser. Eh, pero bueno, en ese proceso de descubrir que podríamos haber hecho mejor, algo mejor, también se mezclan estos sentimientos, ¿no? sí, también con toda esta imposición, ¿no? Cultural, y todas estas voces que las madres empiezan a escuchar, bueno, uy, tendrías que haber hecho tal cosa o por qué no hiciste tal otra, tipo todo con el diario del lunes, ¿no? Sí, Este, la autoexigencia sí, enorme, sí, cultural, que uno se autoimpone, ¿no? No, y en realidad hay que como relajarse y saber que se puede sanar, que nada es eh,
algo que no, irreversible, digamos. Sí, pensaba Bueno, yo puedo comentar que a partir de eso es que yo la conocí a Oli. Nosotras nos conocimos hace muchos años y bueno, yo hice con Olivia regresión al nacimiento, al mío, y también quería comentar que los partos de nuestros hijos están muy relacionados con nuestros partos, porque estamos continuamente, aunque a veces no nos damos cuenta, en ese espacio atemporal del inconsciente. Y por eso esta recreación, por así decirlo, ¿no? De un nacimiento hacia eh, otra vivencia, hacia otra impronta, es muy importante porque vamos a empezar a cambiar, vamos a empezar, no cambiar, sino modificar desde un estado de conciencia cómo llegamos a este plano. Y eso es muy importante por lo que decíamos recién de cómo va a ser esa impronta, cómo voy a ver el mundo, si lo voy a ver como una separación, si lo voy a ver como una agresividad, que es lo que está de base en muchas patologías, y esa creencia de cómo, a partir de cómo me recibe el mundo, sí, si el si de mundo una es manera un... amorosa Sí, o o de es un una lugar, manera, claro, tal cual, si es un lugar hostil y donde realmente todo lo que claro, está ahí alrededor me va a hacer daño, claro. o el mundo es un lugar seguro para mí. Sí, Claro, y esa sanación es interna y es de cada uno en la medida en que vamos tomando conciencia y nos vamos dando cuenta de todo esto. Desde la biodecodificación se ve, siempre hago este comentario porque cada vez que tenemos un invitado y volvemos al tema de las emociones y a las improntas y a la raíz y a todas estas memorias que quedan en nuestra biología, porque es ahí donde están, eh, y cómo lo podemos, por supuesto, cada uno eh, lo hace en su tiempo, a su manera y en la medida en que se va dando cuenta. Y es un proceso interno, interior, subjetivo, privado y de nadie más. sí, exactamente. Y algo más para agregar para mí es que eh, nosotros vivimos creando nuestra realidad, ¿no? Entonces, y no creamos lo que nosotros queremos porque hoy quiero un auto, mañana quiero, sino que creamos a través de lo que nosotros sentimos que somos. Y también sentimos que es el mundo. Entonces, por eso esas primeras sensaciones con respecto al mundo son tan importantes, porque empieza a ser como un motor de creación de la realidad a partir de lo que nosotros percibimos sobre el mundo, ¿no? Entonces, si nosotros sentimos el mundo como un lugar agresivo, y eso es lo que sentimos, está adentro nuestro, es más probable seguir recreando situaciones en nuestra vida que respondan a ese patrón que tenemos interno, a ese molde que tenemos Claro. formado. Por lo tanto, el mundo va a responder a ese molde y vamos a sentir esa agresividad continuamente. Eh, y Sí, cuanto aparte el tema, perdón, el tema es también muchas veces cómo en determinadas adaptaciones que no son sanas, eh, para justamente, o sea, entramos en la negación porque hay tanto dolor atrás, pero el sacar ese dolor, verlo y sanarlo, ahí es cuando hacemos ese cambio de creencia, ese cambio en cuanto a cómo vemos el mundo y empezamos a tomar poder y a ser protagonistas de nuestra vida como estas madres que deciden este, eh, renacer en ese parto, porque renacemos continuamente, dando vida y esta creación desde otro lugar, con otra conciencia. Está bueno. exactamente, con otra conciencia. Y eso no es solo para el momento en que nosotros tuvimos a nuestros hijos y que parimos, sino que, bueno, podemos volver a ese momento y recrearlo y empezar a cambiar también esos vínculos, ¿no? Claro. Eh,
por lo tanto, bueno, lo lindo es saber que al ir aumentando nuestra conciencia, podemos ir modificando nuestra vida o sea, de manera, de forma de que nosotros nos animemos a hacerlo, en la forma que nosotros nos animemos a hacerlo. Y como vos decías, Claudia, es algo muy íntimo, muy personal y nadie te lo puede decir de afuera, ni exigir, ni es algo que uno tiene que hacer, no es algo que uno tiene que hacer, No, es no, algo no, no. Que uno elige hacer en su camino hacia la libertad. Exacto, es algo sin control, totalmente libre y donde uno se va encontrando a sí mismo, pero me parece espectacular. Yo quería que vayamos un poquito, antes que se nos termine el tiempo, qué es lo que pasa, porque muchas mujeres seguramente cuando vean este video, si lo están viendo ahora, van a decir, bueno, no, pero hay muchos inconvenientes en un embarazo, puede haber muchos inconvenientes en un embarazo, o me da miedo estar en mi casa y que de repente pase algo imprevisto y ¿qué hacemos? Sí, Sí, bueno, en realidad la asistencia por parte de parteras, nosotros asistimos todo el embarazo y todo el embarazo tiene distintos, o sea, hay estudios que se piden, hay análisis, eh, hay ecos, si la mujer lo quiere, hay mujeres que no quieren más que una ecografía en el embarazo y está bien, hay mujeres que quieren lo normal, que por ahí es una ecografía por trimestre, pero se va haciendo un seguimiento muy minucioso en el embarazo. Y después, cuando comienza el trabajo de parto, también hay un seguimiento. Nosotros, cuando ya el trabajo de parto está en fase de trabajo de parto activo, nosotros ya vamos a la casa con todo nuestro equipamiento. Nosotros tenemos un equipo para el parto, digamos, usamos Doppler, tenemos todo lo que se puede necesitar para monitorear un parto. Y te diría que está más monitoreado que en un hospital, porque en general el equipo son 2 parteras que están dedicadas a esa mujer, digamos, monitoreando a cada paso. claro, no es que están yendo y viniendo con 5 parturientas o 10 al mismo tiempo. Al mismo tiempo, no. Esto es como algo como muy artesanal, digamos. Y entonces acompañamos todo ese proceso fisiológico. Y la partera es una gran experta en parto natural, de manera que cuando sos experta en parto natural, sabés perfectamente cuando algo se está desviando de lo normal. Si hay algo que se desvía de lo normal, que no se pueda corregir, porque muchas desviaciones ya las vinimos viendo en los embarazos y los corregimos a través de nutrición, de suplementos, sobre todo en la buena nutrición, ¿no? Y durante el trabajo de parto, si hay algo que se empezara a desviar, nosotros hacemos el traslado, digamos. Trabajamos con mucha seguridad porque estamos monitoreando constantemente los signos vitales de la madre y del bebé. Claro. Entonces, sabemos con bastante certeza cuando hay algo que no está siendo normal, digamos. Entonces, si algo sale de lo normal y hay algún riesgo, ese bebé no puede nacer en casa, se hace el traslado. Pero no es nada de lo que la gente cree, que tiene que haber una ambulancia en la puerta porque es una emergencia. En general, los traslados que se hacen, que son muy pocos y que es aproximadamente un 3%, y se dan por cansancio materno, un parto que esté llevando mucho tiempo, que la mujer esté muy cansada y que requiera una peridural para poder descansar y retomar fuerzas para parir, por ejemplo. Uh-huh. Y en general los traslados son con mucha tranquilidad, no hay urgencia, se decide el traslado y bueno, se preparan las cosas, se traslada en el auto, no es
ninguna... No es cosa de emergencia. sirenas así, de locura y de ir corriendo desesperadamente, digamos. La verdad que no, porque en los partos en casa estamos preparados para lidiar con hemorragia, llevamos medicación, en general trabajamos con hierbas, pero tenemos como línea, la primera línea hierbas, ¿no? Hay medicación. Eh, no es, no es algo... Sí, porque hay, perdón, Oli, hay mucho mito con respecto, te dicen, no, bueno, pero antes se morían un montón de bebés y de mujeres en los partos. eh, y a veces que yo no sé, porque ya dudo tanto de cierta información que te dan que a veces Dudamos de todo decís, nosotras, Olivia. Ese es sí, el tema. Está sí, bien. sí. Así hay que ser, porque hay que tener pensamiento crítico. Eh, Claro, ¿viste? Entonces decís, llega un momento y decís, bueno, a ver, ¿cómo puedo cotejar todo esto? Si era tan así, por supuesto que había muchas historias de todo ese tipo de cosas, pero también hay muchos bebés que se mueren hoy en día en partos, en instituciones. No, o que eh, tienen, o que quedan con, digamos, con determinados problemas, cuántas patologías hay sí, por mala praxis en el momento del nacimiento, que esa es el- una de las cosas que por ahí mucho no se habla tampoco, ¿no? sí, exactamente. Pero también volviendo a la historia de los nacimientos, que es interesante, en la antigüedad, o sea, ¿de qué antigüedad estábamos hablando? Porque si estamos hablando, si nos vamos a la época en que el ser humano era nómade, eh, y no, ahí no hay registros. Bueno, sí, sabemos que la mayoría de los partos ocurrían bien, porque si no, la humanidad no hubiera progresado, Tal digamos. cual. Nos hubiésemos Entonces, extinguido no, totalmente. no es que en la antigüedad, el parto fuera peligroso. Más bien, en los partos en las tribus, porque sí seguimos teniendo registros de partos en comunidades, porque todavía hay comunidades aisladas en Bolivia, en Australia, y se sabe que el parto no es un hecho peligroso para esas comunidades y esas tribus. Entonces, podemos diferenciar periodos, ¿no? Entonces, Ujú. tenemos el periodo en que la humanidad era nómade. Después, la parte que fue sedentario y que empezaron a instalarse en regiones y empezar con la agricultura y la pesca. Eh, bueno, y en esa época sabemos que las parteras eran mujeres, porque en la época nómade las mujeres parían solas. En general se alejaban de sus grupos, parían solas y volvían a la tribu, digamos. Cuando ya se hacen sedentarias las poblaciones, digamos, las mujeres empiezan a ser acompañadas por mujeres de más experiencia, que eran sus madres abuelas o la partera de la tribu, que era también la chamana, la sanadora, ¿no? Ujú. Y ahí empieza la figura de la partera, en esa época. Después nos corremos un poquito más de la época y llegamos a la Edad Media, la era industrial, donde empiezan el auge de las ciudades, de los aglomeramientos de personas. Bueno, y ahí es donde empieza la ruptura, digamos. Y ahí es donde siempre la medicina nos lleva a que antes las mujeres se morían en los partos. Esto en realidad se refiere a esa época donde en realidad empieza la medicina y se empieza la intervención en los partos. Muchas de las muertes que ocurrían eran más bien por mala nutrición, hacinamiento, falta de medidas de asepsia, no había agua Claro. potable y se vivía en aglomeraciones. Y un, Todo eso trajo muchas, pero no solo riesgos en los partos, sino también riesgos para la salud. Se moría mucha gente por enfermedades, por estar hacinados. Eso no era así en la época en que el ser humano claro, era nómade, ni en las primeras tribus sedentarias. y esta Eso es cuestión que un efecto de las ciudades, digamos. esta cuestión que el médico que por ahí estaba operando o amputando una pierna y no se lavaba las manos y iba a atender al parto. Claro, y ahí surge la fiebre puerperal, que también fue como la gran matanza de mujeres, murió más gente que en las dos guerras mundiales, Es tremendo. eh, en esa época por la fiebre puerperal,
para las mujeres, ¿no? Hasta que Semmelweis, un médico austríaco, descubre que esto era por la falta de asepsia de los médicos. Y bueno, fue combatido, perseguido, porque como siempre, ¿no? Como que no se quiere ver la realidad y se defiende la corporación médica con capa y espada, y en esa época terminaron, el pobre Semmelweis murió en un asilo para gente loca, porque lo trataron de loco, bueno, lo de siempre, lo que vemos. Sí, la responsabilidad, esa responsabilidad individual, que hagamos esto porque dicen que hay que hacerlo, pero a veces no hay justamente un pensamiento crítico en lo que estoy haciendo, y después con el tiempo nos damos cuenta que, bueno, metimos la pata. Entonces, en la medida en que empecemos a tomar otra conciencia, con otra responsabilidad, y a medir justamente en el buen sentido lo que estoy haciendo con una responsabilidad distinta, entonces todo esto se va a ir modificando paulatinamente, pero hay que sembrar esa semilla de conciencia responsable, individual, y no porque me digan que tengo que hacer esto, lo voy a hacer, porque si, como esa famosa frase que si todos pensamos lo mismo, quiere decir que ninguno está pensando. Sí, entonces es como eso. Sí, y bueno, también en los estudios científicos nos dicen que el parto en casa está no más seguro que el parto en hospital, y eso ya hay estudios científicos, entonces debe ser que no es tan peligroso, porque si no el resultado sería, o sea, los estudios estarían demostrando eso, pero lo cierto es que cuando los partos suceden en mujeres sanas y bebés sanos, el índice de seguridad está no más alto que un parto en hospital, con el agregado de que la experiencia suele ser mucho mejor para las madres y los bebés en el parto en casa. Sí, ¿Esto se la está recuperación implementando en posterior, Argentina? ¿no? El parto en casa en Argentina está en alza, en crecimiento. Está en crecimiento en casi todas las partes del mundo, digamos. En el primer mundo más todavía, y en Argentina está en franca alza, ¿no? Entonces, eso es bueno porque también quiere decir que empieza a haber como mayor conciencia, ¿no? Que no solo la mujer puede pretender tener salir indemne o salir sana de un parto y tener un bebé sano, sino que además es importante la salud emocional y mental suya y del bebé. O sea, sí, que ya importa también toda esa parte, ¿no? Entonces, queremos todo. A medida que la conciencia va evolucionando, queremos que la experiencia en sí sea mejor para la familia, digamos. Sí, ante tantos casos, ¿no?, de violencia obstétrica que hay, sobre todo en muchos hospitales, ¿no? No solamente públicos, sino en privados también. Y también como para sacar un poco este mito, ¿no?, de que el bebé automáticamente que nació lo tienen que estar revisando y viendo. O sea, un bebé que nació en casa, ¿cómo es después el procedimiento? O sea, ¿tiene que ver igual a un neonatólogo? ¿En qué momento? ¿Cómo es eso? Contanos. En general, cuando una mujer sana es un bebé sano, las parteras nos ocupamos hasta las 6 semanas posparto de la mujer y del bebé. Salvo que haya algo que sale de lo normal y por lo tanto recomendemos la consulta con el pediatra. Pero si no, nosotros hacemos la revisión del recién nacido al tiempo de nacer, que puede ser 2 horas de nacer, las 2 horas, salvo que haya algo que amerite una revisión más temprana. Nosotros nos quedamos por lo menos 4 horas después del nacimiento en la casa, y después cuando se cumplen ciertas pautas de tranquilidad, o sea, cuando ya la placenta salió, cuando la mujer se levantó, fue al baño, se dio una ducha, cuando ya
hay pautas de seguridad establecidas. Bueno, nos retiramos del domicilio y vamos a volver a la casa a las 24 horas, y después a los 3 días, y después a la semana, y así seguimos con sucesivas visitas hasta cumplir las 6 semanas. Entonces, podríamos decir que hay como mucho mito, ¿no? O sea, mucho mito de terror en relación a todo este tema, que justamente, como vos bien decías, es una cuestión completamente natural, fisiológica y segura. Entonces, está bueno poder, bueno, sacar todos estos cucos, como decimos nosotras, y poder buscar estas alternativas que son como bueno, más amorosas, ¿no? Sí, exactamente, sí. La verdad es que no sé cómo llegamos a pensar que todo este acto, evento fisiológico para la mujer y para el bebé iba a ser un hecho peligroso. No sé cómo ni por qué se llegó a este miedo que hay, y que se va heredando, ¿no?, de generación en generación. Porque realmente o sea, si uno empieza a pensar en la naturaleza, en la lógica de la naturaleza o la perfección de la naturaleza, no tiene mucho sentido haber creado tanto miedo en torno a un hecho, porque uno no nace y tiene miedo a hacer la digestión y que funcione bien la digestión. Uno lo da por hecho a eso. Ahora, ¿por qué un hecho fisiológico igual de natural que es el parir está puesto bajo la lupa como algo tan peligroso? ¿Qué pasa ahí? Bueno, Y es hay una que buena empezar a sacar, pregunta. ¿no?, todos esos mitos y miedos, sacar de encima, porque realmente el daño que nos ha hecho es muy, muy grande. Como siempre, ¿no? Los miedos, ¿no? Sí. Todo daño. Sí. Sí, pues la reproducción de la especie está dentro de la lógica de la biología y de la naturaleza absolutamente toda. Es la creación, es la manifestación de la creación de una semilla, de una planta, de un fruto. Es algo totalmente natural que por algún motivo, seguramente por varios, se ha estigmatizado, se empezó a poner como, no, cuidado con esto, el famoso, cuidado porque te puede pasar esto, cuidado porque aquello, cuidado por otro. Entonces ya, bueno, la psiquis empieza, ¿no? Y el miedo empieza a trabajar. Y bueno, y está también relacionado con esa falta de confianza, que ese poder que cedimos, y esa falta de confianza en nuestro organismo, en nuestra biología, en la maravilla que nos conforma, ¿no? Y es como que necesitamos siempre un bastoncito, una ayuda para poder, porque sola no puedo, solo no vas a poder, en el ámbito que sea. Y bueno, empezar a trabajar todo esto. A mí me parece que con Paula siempre decimos, ¿no? Si podemos poner un pequeño granito de arena en alguna persona como para empezar a modificar todos estos paradigmas, ¿no? Que como vos bien decís, creo que no nos están llevando a un buen camino, porque yo siento y veo mucha autodestrucción en todo esto, ¿no? En esa falta de confianza de lo que somos. Sí, por eso devolver el poder a las mujeres, ayudar para su empoderamiento, es tan importante, ¿no? Es como un camino, ¿no?, en el que sí, desde distintos ámbitos de comunicación que se vaya dando, es un tesoro, un tesoro. Y yo tengo mucha confianza en que las nuevas generaciones eh, de mujeres ya están buscando estas cosas, ya están pidiendo estas cosas, ya están cuestionándose estos temas. Entonces, bueno, así esta confianza en el mundo y en la evolución de la conciencia. Sí, la Así verdad es. es muy, muy esclarecedor y es muy lindo todo esto que nos estás contando, Livia.
justamente pensaba, ¿no?, en esta divinidad perdida de la mujer que en los orígenes de los tiempos era justamente adorada por ser dadora de vida y creadora, ¿no? Y cómo se fue desdibujando y está bueno en este momento poder recuperarlo. Se nos está terminando el tiempo, pero antes les quiero contar que, bueno, Olivia tiene una página, una web que se llama parterasmayéutica.com. Ahí, bueno, van a poder encontrar información. Tiene su Instagram y comparte como tips que están como muy buenos. Así que bueno, si por ahí hay alguna futura mamá escuchando, o alguna mamá que ya lo fue y quiere por ahí tener una percepción distinta y sanar un poco la historia de sus partos, me parece que es una excelente herramienta. Así que, Olivia, te agradecemos un montón por esta charla. Ojalá que, bueno, esto se replique realmente y llegue a muchas, pero muchas mujeres, porque creo que es algo sumamente necesario, ¿no? Sumamente necesario. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que es un placer, un placer. No, sí. A nosotras también, a mí me encanta y me encanta todo esto que vos hacés. Y a todos, hombres y mujeres, porque los hombres también han nacido de una mujer y han sido creados y han dado a luz en cierto modo también. No nos olvidemos de ellos y que absolutamente todos, justamente en este programa el origen en este plano, el nacimiento, es tan importante, ¿no? Revisar, cuestionarnos y sanarlo. Así que esa labor que estás haciéndose hace muchos años, darte muchísimas gracias, y que se replique y que todo esto llegue a muchas personas y que empecemos realmente a cuestionarnos todo esto, ¿no? Y hay muchos lugares donde podemos obtener ayuda y podemos hacer nuestro camino de manera confiada y acompañada. Así que muchas gracias, Olivia, realmente. Gracias a ustedes, gracias por esta conversación tan linda. Y también agradecerles a ustedes por este programa, El Origen, que es tan lindo y de tanta, o sea, dando todos estos mensajes para todos los que escuchan. Así que, bueno, muchísimas gracias, encantadísima, la pasé muy bien. Les mando un beso. Gracias. Gracias, Bueno, Oli. se nos terminó el tiempo, así que nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Miércoles a las 14 horas nos volvemos a reencontrar en El Origen. Buena semana para todos. The dreams that you dare to